Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Alzad un cántico de amor al nombre de Jesús, al dulce eterno Salvador, cantad con gratitud. Oh dulce nombre, oh dulce nombre, oh dulce nombre, el nombre de Jesús. Cuando tempestades surgen alrededor y desanimados sois con temor, ven las bendiciones que el Señor os da y contarlas todas son de Jehová. Ven lo mucho que el Señor os da, ven lo mucho que el Señor os da. Bendiciones son de nuestro Dios, ven las bendiciones que el Señor os da. Precioso Evangelio de Cristo el Salvador, que trae a pecadores noticias de su amor. Dios es amor, Dios es amor, maravillosa verdad. Dios es amor, Dios es amor, vedlo en la cruz y confiar. A Déu sempre gloria, tant el m'estima, que el Fill unigènit per mi va donar, i la seva vida oferir a la creu, obrint-me les portes del cel sense preu. Lluant Déu, els despallassors, lluant Déu, el serà el
que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Pasan los niños que están con sus actividades. También hago un momento de pausa en nuestro orden del culto. Quisiera pedir a Abigail Garrido, estamos muy contentos de que venga, si puedes pasar un momento. Es que, mira, estamos muy contentos que has podido arreglar tu agenda para visitarnos y acompañarnos. Pero bueno, damos gracias a Dios que has podido acompañarnos. Y sé que, bueno, por tu protocolo te tienes que ir a otro evento, pero no queremos dejar de
de obsequiarte con una escritura. Sabemos que tú la conoces bien, pero como pueblo de Dios siempre creemos que es oportuno poder regresar a la escritura y queremos darte esta Biblia para ti, para tu familia. Y leo la dedicatoria de parte de la iglesia, solo un verso para que después tú leas lo que te hemos escrito. Dice el salmista, Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y a nombre de nuestra iglesia te entrego esta escritura para que tú la lleves también. Te encargamos nuestros saludos para tus padres, que son muy queridos para nosotros. Tenemos, mira, 2 souvenirs que hemos preparado también con motivo del aniversario. Y también quisiera que, por favor, lo lleves. Muchísimas gracias, Martín. Y agradecerte mucho por tu visita. Y nada, si puedes seguir disfrutando con nosotros del encuentro. Lo haré. Déjame 2 palabras solamente. Adelante. No estaba previsto y la verdad es que estoy emocionada. Tú lo ves ahora en este momento, porque formo parte de esta congregación también de estos 75 años, ¿no? en un periodo también más intenso y menos intenso, y sé de los valores, sé del compromiso, sé lo que cada día hacéis también, no solamente entre vosotros como la gran familia o entre nosotros como la gran familia, sino también hacia afuera y también cuidando de lo que también el Señor también nos encomendó, que es nuestros conciudadanos, y por tanto todos los que están ahí necesitan de nosotros, sobre todo en estos tiempos también complicados. Por tanto, gracias y daros un abrazo fraternal. No os podré abrazar a todos porque me encantaría, pero tengo que marcharme por temas también de ocupación y agenda un poco más tarde, pero deciros que adelante, que ánimos también, son momentos difíciles, pero son menos difíciles si sentimos también la compañía del grande, ¿no? Del que está con nosotros. Muchísimas gracias por todo, y es preciosa además. Gracias. Pues buena lectura, el Señor te bendiga. Muchas gracias. Sin más dilaciones, avanzamos en nuestro programa y ahora damos paso a otro momento del culto y del servicio, que es escuchar la Escritura, escuchar la predicación bíblica, a través de la cual el Señor nos va guiando y reorientando. Pedimos a Manuel que por favor pase y... Perdón, Eduardo, me he equivocado. Perdón, Manuel. Eduardo, disculpa. Pues adelante. Pues tanto Esther como yo estamos tremendamente agradecidos por este detalle de invitarnos para participar en esta celebración de 75 años. Para un pueblo y una zona que hemos llegado a amar, y por lo tanto es un gran privilegio. Os damos las gracias. Según el programa, me han pedido predicar sobre Romanos capítulo 12, versículo 1, si queréis tenerlo a mano. Y también me han dado el título: Retardos a seguir consagrados. Así nos lleva a considerar en principio 3 cosas. Retardos, o sea, un desafío tremendo, tanto para la congregación como individualmente, que va a significar que vamos a ver varios retos que también están apuntados en el programa. Pero retados a seguir consagrándonos, a seguir, pero me vais a permitir hacer una pregunta previa. ¿Seguir? ¿Hemos empezado? Quisiera dar las gracias por una composición fabulosa de los himnos esta mañana. Y una de las frases: vedlo en la cruz y confiad. Si nunca has puesto tu fe y confianza en el Señor, quizás es un buen día para volver a pensarlo. ¿Hemos empezado? Si no hemos empezado, no podemos seguir. Pero ojalá que todos podamos ver que Cristo es nuestro Salvador, tal como hemos estado cantando. Si te hiciera la pregunta, ¿Navidad para ti qué es? ¿Cómo contestarías? Navidad para mí es... Para consagrarnos, es la última parte del título.
Y es según Romanos capítulo 12, versículo 1, que aquí empezamos una nueva sección del libro de Romanos. La primera parte es más bien teología, enseñanza, y entonces a partir del capítulo 12 hasta el final hay una aplicación de esta teología en nuestras vidas. Entonces vamos a ir mirando el texto. Voy a leerlo primero. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Empezamos. Así que, dice Pablo, está basándose sobre todo lo que ha estado enseñando en los primeros 11 capítulos. Y entonces ahora nos lleva a una serie de aplicaciones prácticas de todo lo que él ha enseñado. Y en relación especial con el versículo anterior, leo. Porque de él, de Dios, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, sobre la base de lo que he estado enseñando, dice Pablo, ahora quiero llegar a una conclusión muy concreta, que os dedicáis al Señor. Realmente por las misericordias, una traducción más literal sería por las compasiones de Dios. Y durante 75 años esta iglesia ha experimentado, ha visto las compasiones del Señor. Y tantos de nosotros, tantos de vosotros, durante, quizá no 75 años, pero durante muchos años, habéis visto las compasiones del Señor. Hemos estado cantando, ved las muchas bendiciones que el Señor os da. Y sería un ejercicio muy grande para ir cada uno apuntando todas las bendiciones que hemos recibido. Así que sobre la base de las bendiciones, sobre la base de las misericordias, sobre las compasiones de Dios, entonces hay varias cosas que tenemos que reconocer. Y entonces quiero presentarlo juntamente con los retos que están en el programa. Mira otra vez el versículo 36 del capítulo 11. Porque de Él son todas las cosas. Por lo tanto, la primera cosa es que tenemos que reconocer que Él es nuestro creador, porque de Él son todas las cosas. Por lo tanto, esto significa que todos y todo tienen su origen en Él. Es lo que dice desde el mismo primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, tenemos aquí un primer reto. Primer reto, seguir creyendo en la veracidad de la Biblia. Si no, perdemos el norte. Seguir creyendo en la veracidad de la Biblia. Si el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os daré descanso, entonces podemos decir, el Señor dice la verdad. Pero si la Biblia también habla de la creación, entonces también tenemos que aceptarlo y rechazar la teoría de la evolución, que siempre se nos presenta como si fuera un hecho comprobado, y no es así. Sigue siendo teoría, y teoría que creciente número de científicos de alto rango van rechazando. Entonces, el primer reto para nosotros, como congregación, como iglesia, es seguir creyendo en la veracidad de la Biblia. Si no, no tenéis mensaje. Tenéis quizás opiniones que puedes compartir con otras personas, pero no tienes mensaje. Entonces, es la Escritura. Segunda cosa, tenemos que recordar y reconocer de que Él es nuestro creador, porque por Él son todas las cosas. No solamente dice de Él, sino también por Él. Significa que todo lo creado por medio de Cristo y son sostenidos por Él, como dice en Hebreos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Segundo reto, reconocer
que Él tiene el derecho de ordenar nuestra vida, o dicho de otras maneras, reconocer que Él tiene el derecho de mandar en nuestra vida. Eso es lo que encontramos en todas partes de las Escrituras. Como rey, como hemos estado cantando, tiene derecho de mandar. Los 10 mandamientos, que son simplemente una lista de orientaciones saludables para nosotros, pero mira lo que toca. Nuestra vida religiosa, siguiendo el orden de los 10 mandamientos, nuestra vida social y también nuestra vida moral y personal, además de nuestra vida familiar. O sea, el Señor nos da orientaciones constantemente y tenemos que reconocer que Él tiene el derecho de mandar en nuestras vidas. Tercera cosa, dice en este versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas esas cosas. Reconocer que Él es nuestro creador, porque para Él son todas esas cosas. Significa que todo encuentra su cumplimiento, su meta, su propósito en Él. Tercer reto, reconocer que existimos no solo por su poder, sino existimos para su honra y gloria. Hay muchos salmos muy curiosos. El Salmo 148, versículo 7, dice, alabad al Señor todos los árboles. ¿Cómo puede un árbol alabar al Señor? Pues simplemente haciendo lo que debe hacer. Y así tú y yo podemos alabar al Señor haciendo lo que debemos hacer. Y entre otras cosas, debemos ser cristianos que son telescopios y no microscopios. Vais a entender, ¿no? ¿Qué hace un microscopio? Un microscopio hace una cosa pequeñita, grande. Entonces no vamos a ser cristianos microscópicos, porque no podemos hacer de Dios más como una cosa pequeña haciéndole más grande. Pero sí podemos ser como telescopios. ¿Qué hace un telescopio? Lo que está lejos, verlo con aún más detalle. En un sentido, acercarle más a nosotros. Y eso es lo que la gente alrededor nuestro necesita. Lo que tus compañeros de trabajo, de estudio necesitan, lo que tus vecinos necesitan, ver a Dios mucho más cerca. Está al lado suyo, pero tienen que verlo en ti. Entonces tenemos este reto, reconocer que existimos también para su honra y gloria. ¿Qué más dice Pablo en este versículo? Así que, hermanos, os ruego, la cosa va en serio. La idea es que Pablo dice, os suplico de rodillas. ¿Y por qué? Porque Pablo sabía que antes de empezar a trabajar por el Señor, deberían dedicarse espíritu, alma y cuerpo a Él. Puesto que esto es la razón principal. Eso es lo más razonable que podemos hacer. Antes de trabajar por el Señor, dedicarte al Señor. Ya hemos visto el fundamento de esta súplica, porque ha dicho por las misericordias de Dios en tu vida, demostrado en nuestras vidas en tantas maneras, pero especialmente en la cruz de Cristo. Por lo tanto, esto nos lleva al cuarto reto. Antes de entrar en una espiral de trabajos para el Señor, debemos dedicarnos por completo a Él en profundo agradecimiento por todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Es que hay una tentación que tantas veces podemos caer. Queremos trabajar por el Señor y hacemos esto y hacemos lo otro. Sí, pero antes de trabajar por Él, debemos dedicarnos por completo a Él en profundo agradecimiento. ¿Y cómo debe hacer este entrega o dedicación al Señor? Pues Pablo sigue diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias o compasiones de Dios que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y por qué dice vuestros cuerpos? Pues es el vehículo que el Señor te ha dado, por el cual puedes servir al Señor. Y notamos lo que dice: sacrificio vivo, no muerto. Es para que podamos vivir por el Señor. Colosenses capítulo 3 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo, el Señor, servís. ¿No estás sirviendo a la iglesia? ¿No estás haciendo otras cosas? En principio estás sirviendo al Señor. Y Pablo escribió eso a esclavos. Entonces no está diciendo que tenéis que ir sirviendo a los amos bien. No, estáis sirviendo al Señor. Dice sacrificio vivo, santo, dedicado al Señor. Hay un reto tremendo, que podemos decir que es el número 5. Dice en Isaías 52, apartaos, apartaos, salid de allí, salid de en medio, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. ¿Qué implica eso? Los que queréis servir al Señor en cualquier cosa, dice, purificaos. Es porque si no, si empezamos a intentar servir al Señor y tenemos las manos manchadas, entonces vamos a simplemente ir estropeando todo. Antes de una dedicación al Señor, y tenemos, no sé si tenemos 75 años más, quizás el Señor habrá regresado antes, por lo menos así esperamos. Pero la cuestión es que sea 75 horas o 75 días, meses, años, lo que sea, es que tenemos que entender que estamos sirviendo al Señor y que por lo tanto tenemos que tener las manos limpias. Santo. También dice agradable a Dios. Volvemos a Colosenses, ahora capítulo 1, para que Pablo está explicando parte de su oración por ellos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Eso es lo que el Señor desea, que tú vas andando con el Señor y realmente siendo un motivo, no de tristeza para Él, sino un motivo de alegría. Termina. Vuestro culto o vuestro servicio razonable, porque es vuestra adoración espiritual. Todo lo que hacéis, dice en otro versículo en Colosenses, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, conclusión. Dispuestos a cumplir con el ruego del Señor, respondiendo por lo tanto a los 4 retos que hemos presentado esta mañana. El primer reto, seguir creyendo en la veracidad de la Biblia. Si no, no tienes mensaje. Y qué bueno es poder confiar en esta palabra. 2, reconocer que Él tiene derecho de mandar en nuestra vida. Todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Tercer reto, reconocer que existimos para su gloria. Y cuarto reto, dedicarnos por completo al Señor, en profundo agradecimiento por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Hoy, al celebrar el 75 aniversario del testimonio evangélico en este pueblo, sería un día indicado para cumplir a partir de hoy con estos 4 retos, ¿no? Renuevo entonces tu confianza en el Señor y en su palabra. Que el Señor nos bendiga. Muchísimas gracias a la Iglesia por poder participar en este día tan precioso. También muchas gracias a Eduardo por esa exposición del primer versículo. Gracias por plantear delante de nosotros no solamente un contentamiento, que por supuesto hoy es un día de gratitud hacia el Señor, no solamente la confianza, la paz, aquellos especialmente que habéis vivido años, décadas con esta congregación,
pero nuestro hermano ha puesto delante de nosotros 5 retos, retos que están delante nuestro para poder extendernos a otros 75 años o los que el Señor tenga para nosotros. Lo que nuestro hermano nos ha compartido realmente nos plantea una pregunta, porque por una parte, tanto la Iglesia como el creyente se identifica, por supuesto, por una fe personal en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ese es nuestro credo, nuestro hermano nos lo ha recordado, la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra, no tenemos mensaje. Nosotros como Iglesia y como individuos nos identificamos, confiamos, tenemos nuestra paz y nuestra gratitud en que con arrepentimiento hemos venido al Señor y hemos extendido nuestras manos vacías para creer en el don que Dios nos ha dado en la salvación por medio de su Hijo, por medio de la obra del Señor Jesucristo. En segundo lugar, somos Iglesia y somos individuos y en estos 75 años, si otra cosa no, hemos experimentado en hombres y mujeres lo que es el nuevo nacimiento. Es una experiencia real que por ser espiritual no es menos real, no es un ideal, sino es que cuando una persona, un pecador, que eso quiere decir cualquier persona, que por nacimiento, desde nacimiento, andamos de espaldas a Dios, nos hemos acercado, hemos extendido nuestras manos con fe para recibir lo que Dios nos da, el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha hecho nuevas criaturas. Podemos disfrutar de la obra de Dios en nuestro corazón. En tercer lugar, como Iglesia, igualmente en estos 75 años, no solamente tenemos un credo, no solamente la experiencia del nuevo nacimiento, sino que experimentamos como Iglesia y como individuos una relación viva y dinámica con Dios a través del Señor Jesucristo. Como dice Primera de Juan, nuestra comunión es verdaderamente con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Ahora bien, lo que nuestro querido hermano Eduardo nos ha planteado es la necesidad, el reto de seguir en nuestra consagración al Señor. Y cuando pensamos en eso, nos viene indudablemente la pregunta, Señor, ¿hacia dónde? Porque la vida humana nos plantea una diversidad de posibilidades. Está bien, definimos lo que nos hace creyentes, definimos lo que creemos, nuestras convicciones, definimos nuestra experiencia como creyentes, como hijos de Dios. Pero a la hora de vivir, ¿dónde ponemos nuestras fuerzas? ¿Hacia dónde expresamos nuestra fe? Pues eso es lo que nos plantea el versículo 2. Desde el trabajo precioso que habéis hecho, aquellos que habéis recopilado estas fotografías, de verdad que emocionante, ¿verdad? Pero desde los versículos con los que terminaba hasta el mensaje de nuestro hermano Eduardo, nos plantea ¿hacia dónde vamos? Vamos a leer, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Frente a la pregunta de, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es nuestro próximo paso? Este versículo nos expresa dónde podemos encontrar la voluntad de Dios. Y no solamente lo que Dios quiere, sino una voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dejadme, en primer lugar, mirar al centro de este versículo y después tratar cómo es que nosotros como creyentes y como Iglesia podemos salir a la calle después de terminar este culto o si no mañana a nuestros trabajos. Y, Señor, ¿cómo quieres que estos principios espirituales de tu palabra los pueda vivir en mi día a día? Porque en la Escritura no aparecen los coches, no aparece el móvil, no aparece la agenda. Entonces, Señor, ¿cómo tengo que organizar mi vida para poder reflejar esos retos
preciosos que nos ha planteado Eduardo. En primer lugar, dejadme mostraros que este versículo tiene dos imperativos, pero con un propósito. Y ese nos marca el centro del versículo. Dice, no os conforméis a este siglo. Otras traducciones dice a este mundo. Luego trataremos lo que es eso brevemente, pero ese es un imperativo, no os conforméis. Y por otra parte, sino transformaos. Veremos que eso es un movimiento. Y en ese movimiento, esos dos imperativos se dirigen ¿a qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué se refiere Pablo cuando dice que podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios? Ese verbo dokimatsein se utiliza de diferentes maneras y todas son aplicables en este versículo. En primer lugar, se utiliza para distinguir o discernir. Se utiliza, por ejemplo, cuando dice en Lucas que un hombre se compró unos bueyes y quiso probarlos. O sea, Dios quiere que comprobemos cuál es su voluntad, que la discernamos, que podamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero además de eso, igual que se puede comprobar unos bueyes, no solamente discernir si están sanos, si son fuertes, si son capaces para la labranza, pero los puedes probar. Igualmente, el creyente que vive en la voluntad de Dios puede comprobar que está en su voluntad, agradable y perfecta. Romanos 12, 18 usa esta misma palabra y dice acerca del judío, eres instruido y apruebas lo que es mejor. No solamente discernir, no solamente probar, sino aprobar. Nos diría Romanos 14 que lo que no se hace en fe es pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos las cosas con fe, con certeza, con esperanza, poniendo nuestra confianza en su palabra. 3 cosas meditar de este versículo. En primer lugar, existe una voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Segundo, existe un entorno donde el creyente puede conocer esa voluntad. Y en tercer lugar, lo podemos vivir en nuestro día a día como hijos de Dios. En primer lugar, existe una voluntad de Dios agradable y perfecta. No da lo mismo, no es igual. ¿Os acordáis ese versículo, como muchas veces hemos aprendido de memoria? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que caminemos en buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. El Señor tiene una voluntad, tiene planes preciosos. No dice en el Antiguo Testamento, yo sé los planes que tengo para ti, planes de paz, planes de bendición. Existe una voluntad buena, agradable y perfecta. Es buena porque en sí misma es bondadosa, es agradable porque es placentera a nosotros y a Dios. Como diría Primera de Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos. Dios no se deleita en que nos machaquemos, que nos demos de latigazos, que tratemos duramente el cuerpo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, es madura. Ahora, ¿cómo la podemos discernir? Y aquí tenemos un movimiento, como la ley de Newton, que es que para cada acción se corresponde una reacción. Es como ese movimiento en una tabla de paddle surf, por ejemplo. Si tú te proyectas para adelante y la tabla se te va para atrás, o si tú caminas, estás dejando atrás un terreno. Pues la Escritura dice, no os conforméis a este siglo. Eso es lo que dejamos atrás. Y por otra parte, transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. Este siglo, hay una definición magistral por Bengel, que lo cita Trench en su libro de sinónimos. ¿Qué es este mundo, este siglo? Comillas, toda esa masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanzas, impulsos, metas, aspiraciones en cualquier tiempo concreto en el mundo, que puede ser imposible aprender o definir concretamente, pero que constituye un poder máximo y real, efectivo en nuestras vidas. Es difícil definir lo que es el mundo. Continúo con lo que dice Bengel, un poder que inhalamos e inevitablemente exhalamos. Este es el sutil espíritu del mundo, de hombres que viven aparte y en enemistad con Dios. ¿Verdad que un fariseo es mucho más que una serie de artículos? Un fariseo, según la Escritura, es ese espíritu que rodea a ese legalismo, esa exigencia, esa tiranía de una tradición que no está en la Escritura. Es un espíritu. ¿Verdad que lo mismo es si miramos a los saduceos, esos aristócratas, cínicos, que no creían en las promesas, ni en la resurrección, ni en la vida eterna? Es mucho más que una convicción, es un espíritu. De la misma manera, este mundo que no conoce a Dios y que no quiere buscar a Dios, tiene sus anhelos, sus máximas, sus ideales, sus esperanzas, sus especulaciones, sus impulsos, y todo eso genera un ambiente. Eso es este siglo. Y lo que dice la Escritura es que nosotros como creyentes no debemos conformarnos a este mundo. Ahora, evitando esa conformidad, debemos de transformarnos, por otra parte, a la imagen del Señor por medio de la Escritura. Pero me gustaría definir, porque son dos palabras muy curiosas en el Nuevo Testamento. Vaya, voy a atreverme en un día como este a tratar la definición de dos palabras griegas, aunque como digo muchas veces, sabéis más griego del que pensáis. Pero cuando la Escritura dice no os conforméis a este siglo, a este mundo, usa una palabra griega, y cuando dice sino transformaos, usa otra. Son dos palabras importantes porque expresan un movimiento de que dejamos atrás, huimos, la inercia, la dinámica normal de acomodarnos a nuestra sociedad. Y Pablo dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Las dos palabras, aún en nuestro castellano, usan forma, conformar o transformar. En griego no, forma son dos palabras diferentes y nos hablan de la identidad del creyente y nos hablan de lo que debemos hacer y en qué entorno podemos conocer esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Quisiera usar dos ilustraciones con las cuales espero que entendáis con toda claridad una palabra que significa más apariencia, lo que la gente ve de nosotros, y otra palabra que significa forma, en un sentido también apariencia, pero que nos habla de la esencia de la persona. Uno de los ejemplos es Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, cuando dice la Escritura que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando dice que Jesucristo existía en forma de Dios, desde los primeros siglos del cristianismo, aquellos que predicaban la palabra y que escribieron sobre ella, decían que eso habla no solamente de la apariencia, no está hablando de la sustancia de Dios, pero habla de una forma que identifica la esencia del Señor Jesucristo como Dios.
Igualmente en ese pasaje dice que el Señor fue hecho en forma de siervo. Por supuesto que el Señor en la última cena se ciñó una toalla y tomó la apariencia física exterior de servir. Pero el servicio en el Señor, esa imagen no era solo una apariencia, era parte de su identidad, de su obediencia, su entrega sincera y profunda a la voluntad del Padre para nuestra salvación. Ahora, cuando dice, fue hecho semejante a los hombres. Eso es lo que los hombres ven desde fuera. Jesús hablaba probablemente arameo y griego, como la gente normal de su entorno. Jesús se vestiría como la gente normal, no iba con unas vestiduras extrañas. Jesús no resaltaría en su apariencia física, pero si el Señor hubiera nacido en el Polo Norte, su apariencia sería la de un esquimal. Si hubiera nacido en otro punto del mundo, su apariencia hubiera sido diferente, porque no habla tanto de su esencia interior, sino de su apariencia. Otro ejemplo, 2 de Corintios nos habla de Satanás, que dice que para engañar se transforma en ángel de luz. Esa palabra es muy curiosa porque aunque dice transforma, realmente cambia su apariencia como ángel de luz. Satanás, en el sentido de forma, de identidad, jamás podría transformarse en ángel de luz. Él solo puede transformar su apariencia porque es padre de mentira. Ahora, dejarme volver al versículo que teníamos antes. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Ahí habla de apariencias. ¡Qué curioso! Yo no lo he escrito, es lo que dice el apóstol Pablo. Pero el mismo apóstol que dijo que a los judíos se hacía judío, a los gentiles se hacía gentil, para comunicarles el Evangelio, para que comprendiesen que Jesucristo es el Salvador de sus almas, es el mismo apóstol que dice, mira, creyente, vive consagrado a Dios, como se nos ha explicado, pero para encontrar la voluntad de Dios, para discernirla, comprobarla, aprobarla, vivirla, tienes que no consentir tomar la apariencia exterior del mundo. Sus valores no son los tuyos. Sus esperanzas no son las tuyas. Y eso se debe mostrar en tu vida. No debemos pasar desapercibidos. Nos dijo el Señor Jesucristo muy claramente, a mí me ha aborrecido el mundo, a vosotros os aborrecerán, porque no sois del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, porque el mundo ama lo suyo, pero el mundo os aborrecerá porque no sois del mundo. Nuestra vida exterior debe dar testimonio que somos hijos del Rey. Pero en segundo lugar, qué maravilloso, dice el Señor, el apóstol Pablo y el Espíritu Santo hablando a través de él, que no debemos conformarnos a la apariencia del mundo. De hecho, es que nuestra identidad interior no puede conformarse. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. La simiente de Dios está en nosotros, no somos del mundo. Pero por otra parte, transformaos. Eso es cambiar vuestra vida de acuerdo a la identidad esencial que Dios ha puesto en vosotros. ¿Quiénes sois? Somos de Cristo. Y a esa semejanza debemos crecer, debemos buscar por la palabra de Dios, como dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En ese movimiento, cuando nosotros resistimos conformarnos con el mundo y nos extendemos a vivir según nuestra identidad como hijos de Dios, en ese movimiento, en ese caminar, nos dice Pablo, para que comprobéis, para que podáis discernir qué es lo que debes hacer.
para que puedas aplicar los principios de la Escritura a tu vida, tienes que huir de la máscara del mundo y ser transformado a la imagen del Señor Jesús por medio de la renovación de tu mente por la palabra de Dios. En conclusión, el creyente, por lo tanto, no debe adaptarse a la apariencia exterior del mundo. Este versículo nos confirma quiénes somos, nos habla de nuestra esencia, que esencialmente ha ocurrido algo en nuestros corazones que nos hace diferentes. Pertenecemos a nuestro Dios. En esta mañana, si tú estás aquí y no has creído en el Señor Jesucristo, déjame decirte que te pierdes lo más maravilloso que puede ocurrir en tu existencia. Cuando una persona no conoce a Cristo en ese sentido personal, de creer consciente y decididamente que somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo a morir por nosotros. Si no has experimentado eso, te pierdes lo mejor de la existencia humana. Ni decir después en la eternidad, pero aún desde ahora. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si no eres de Cristo, lo primero que debes plantearte es abrazar al Señor Jesucristo como tu Salvador, con arrepentimiento de tus pecados. Pero en segundo lugar, si ya eres creyente, estemos en ese movimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí ahora? ¿Cómo puedo expresar mi consagración? Primero, asegúrate que tus esquemas mentales no son los de un mundo que rechaza a Dios. Asegúrate que nuestros fundamentos, el andamio de nuestros pensamientos, está siendo renovado por la Escritura y que somos transformados a la imagen del Señor Jesús. Que gracias a Dios no somos lo que hemos sido, pero todavía no somos lo que hemos de ser. Y lo que anhelamos ser no son seres humanos torturados, sino disfrutando la gloriosa experiencia de acercarnos a la imagen de Cristo. Que el Señor nos dé ser más mansos, humildes de corazón, amar como el Señor amó, vivir en obediencia, en amor como el Señor amó. Necesitamos discernimiento espiritual y necesitamos caminar en esa dirección de transformación. Y si andamos, si nuestra mente está siendo renovada, el Señor nos guiará. Creemos que somos iglesia y somos creyentes porque creemos en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz por nosotros, porque creemos que Él nos ha hecho nacer de nuevo por la fe. Pero en tercer lugar, somos cristianos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque experimentamos una relación con Dios viva y dinámica. Dios nos guiará con quién tenemos que casarnos, nos guiará si tenemos que comprar un coche, si es el mejor momento o no, o si hemos de comprarnos, o si hemos de cambiar de trabajo, o si hemos de guiar a alguien, ayudar a una persona. Dios nos puede guiar porque existe la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Que el Señor os bendiga. Pues muchísimas gracias. Quisiera también pedir ahora que podamos recibir un saludo de parte de nuestro presidente de la FIEIDE regional. Nos ha enviado un video saludo y luego continuaremos con nuestro orden. Como presidente de las iglesias de FIEIDE en Cataluña, es un motivo de gratitud enorme unirnos en la celebración del 75 aniversario del inicio del testimonio evangélico en la ciudad o en vuestra ciudad de Vilanova y la Geltrú.
Esto suponen 75 años de servicio y entrega de varias generaciones de creyentes a lo largo de todo este periodo. Y realmente resulta inspirador pensar que hoy, hace 75 años, el 24 de noviembre de 1946, se celebraba el primer culto evangélico en Vilanova y la Geltrú. Llegar a 75 años con visión espiritual, fieles a la palabra, como llega en este momento la Iglesia, es una señal de la obra maravillosa del Señor entre vosotros. Nos congratulamos y damos gracias al Señor por esta realidad. Y pensando en el futuro, nuestro deseo es que podáis seguiros manteniendo fieles al Señor y renovados. Que el Señor os dé la gracia, los dones, la visión para renovaros como Iglesia y seguir cumpliendo el objetivo de brillar y compartir el mensaje de salvación en esta amada ciudad de Vilanova y la Geltrú. Y concluyo con un texto bíblico que os dedicamos y que todos somos conocedores de él, pero una vez más creo que nos inspira. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor os bendiga mucho. Amén. Sí, saludo a Francisco Mira, presidente de la Regional de FIEID en Cataluña. Y ahora nos disponemos también a avanzar en nuestro programa. Queremos pedir a Dani Nuño, padre, por favor, me acompañe un momento. También él nos va a compartir testimonio. Y luego el hermano José Luis Castro, que también ha sido un servidor aquí. Eso lo hacen, perdonad, me quito la mascarilla que si no, no sé hablar. Eso lo hace el llegar a 87 años, más de 75. Tanto mi esposa como un servidor, hoy no sé si tenemos un corazón o dos, porque estamos rebosantes de satisfacción. El Señor nos ha bendecido mucho y nos ha dado el gozo de poder ser los veteranos de la Iglesia en Vilanova. Mi esposa me gana. Ella se convirtió en 1947 y se bautizó ese mismo año en la iglesia de Calle Teruel en Barcelona. Y yo llegué al año siguiente, 1948, con mi familia, solo con 14 años, pero ya era bautizado. Y desde entonces hemos vivido con la ayuda del Señor. Me han emocionado mucho, especialmente el coro. Hay todavía aquí algunos que estaban dentro de esa fotografía. El coro representó mucho en nuestra vida. Voy a leer simplemente lo que fue la primera etapa de la vida cristiana en Vilanova. Así sucedió. Sucedió en plena posguerra. Cual celestial medicina, el Señor regó esta tierra con su palabra divina. Dios puso en el corazón del pastor don Samuel Vila anhelos de salvación para esta ciudad tranquila. Desde Tarrasa vinieron buscando oportunidades y su testimonio dieron por plazas y por los bares. Y el gran momento llegó. Don Samuel vino invitado a boda y lo aprovechó. Allí su hijo entonó un himno muy apropiado.
pecador, ven a Cristo Jesús. Gracias por esos hermosos himnos que hemos cantado y los que somos más antiguos hemos disfrutado muchísimo. Aunque algunos se interesaron ante un mensaje tan serio, el himno explicaba claro la verdad del Evangelio. Aquella oportunidad fue muy bien aprovechada, despertó curiosidad por conocer la verdad en visitas concertadas. Don Samuel y otros hermanos venían asiduamente y muchos interesados escuchaban con agrado del Evangelio la fuente. Como él era pastor en Tarrasa, hizo una prueba, buscó un colaborador que siguiera la labor que él inició en Villanueva. En Barcelona capital, iglesia en calle Teruel, halló respuesta ideal, una familia ejemplar, los señores Angurell. Si Dios lo quiere, así sea. Don Enrique aceptó el reto y empiezan su fiel tarea con la familia al completo. Se consiguen los permisos, se adquieren con ilusión los utensilios precisos para la inauguración. Y el 26 de noviembre del año 1946 es momento para recordarlo siempre. Es en un pequeño local, en la plaza del mercado, empiezan a predicar el mensaje celestial de Cristo, el Dios humanado. Hay muchas expectativas en la ciudad. Los curiosos reaccionan con evasivas, prudentes y recelosos. Y la familia Angurell, con entusiasmo y fervor, cumplen su tarea fiel con la ayuda del Señor. Doña Lola y don Enrique, activos y consagrados, no cobraron ni un penique por su trabajo abnegado. Enrique, el hijo mayor, a más de buena persona que ejercía de pastor, también era director de una empresa en Barcelona. Benjamín, con su alegría, los jóvenes animaba y con su armónica hacía auténticas virguerías que a todos entusiasmaba. María, colaboradora, mostrando un don especial, con los niños disfrutaba cuando gozosa enseñaba en la escuela dominical. Y Fernández, el pequeño, privado de actividad, lo observa, todo risueño con sencillez y humildad. Vienen desde Barcelona cumpliendo su cometido y con gozo se emocionan al ver cómo reaccionan los primeros convertidos. Era un caudal de alegría, una hermosa bendición, porque el Señor añadía a su iglesia cada día vida eterna y salvación. Había un gozo especial y se ponía tanto empeño que aquel amado local de pronto quedó pequeño. Ya no cabía la gente deseosa de escuchar los mensajes sorprendentes de un Dios que quiere salvar. No todo era bendición. También se esforzaba el clero mostrando su oposición con métodos marrulleros. Se alquila de forma urgente un local más espacioso y queda adecuadamente como un templo religioso. Calle Membrillo 40, muy cerca de la estación, fue una rápida respuesta a fervorosa oración. Llenos de ilusión y gozo, felices y dando ejemplo, el día 4 de agosto del año 48 se inaugura el nuevo templo. Vienen para la ocasión muchos de la capital y como gran colofón también hubo conversión. ¡Qué fiesta tan especial! Sobre este lugar sagrado han soplado fuertes vientos que nos han zarandeado, pero fiel lo han soportado y es porque se ha edificado sobre el mejor fundamento. Dios bendijo este rebaño, regando esta sementera en días, meses y años. 75 peldaños es una larga escalera.
tuvo un principio ejemplar, también sufrió su calvario, mas Dios nos vino a ayudar y hoy podemos celebrar este hermoso aniversario. Que el Señor te bendiga. Ahora, José Luis, por favor, puedes pasar. Me voy a quitar la mascarilla para que los que me recordáis sepáis quién soy. Muy bien, pues nada, ya me la pongo. No quiero contagiaros. ¿Me permitís una licencia? Una breve licencia. ¿Nos ponemos en pie todos? Muy bien. Ahora podéis estirar las piernas. Después de este tiempo, yo creo que nos viene bien a todos ponernos en pie un momento. Podemos sentarnos. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Bueno, deciros que para mi esposa Esther y para mí es un privilegio poder estar aquí esta mañana con vosotros. Durante 3 años fui pastor de esta congregación. Fueron un periodo breve, corto, pero intenso. Y a muchos de vosotros os llevamos en el corazón y siempre los llevaremos. Pudimos trabajar y pude trabajar con hermanos muy queridos. Ovidia fue mi compañera de visitación, así que siempre te recordaré para visitar a nuestros mayores. Y la verdad es que fue un tiempo muy bonito. A Josep también en el consejo, también a Javier, que he visto por ahí, algunos otros hermanos que hoy ya no están con nosotros, a los cuales queríamos mucho y apreciamos, como Manolo y Eduardo, con el cual no solamente compartí ministerio, sino amistad, porque él trabajaba en Castelldefels y tomamos muchos cafés juntos allí. En aquel periodo yo era profesor del seminario del IPSTE y también compartiendo el ministerio con la iglesia de Vilanova. Y por tanto un tiempo, como digo, intenso, pero muy bonito, que recordamos con mucho cariño, que llevamos en el corazón con muchos de vosotros, compartiendo en vuestras casas, también en el ministerio de la iglesia, escuelas dominicales, la familia Nuño. Si yo llego a saber, Daniel, que tú vas a hablar en verso, yo en vez de prosa también lo hubiera hecho, pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Él siempre fue un muy buen poeta y sus libros todavía tengo, y la familia Nuño también muy querida, muy apreciada, compañero de ministerio, y también pues aún recuerdo el Nabucco, el Nabucco de la coral de Vilanova y la Geltrú, os llevamos en el corazón. Hemos oído muchas palabras y yo solamente transmitiros mis saludos y el de mi esposa. La semana pasada celebrábamos en la iglesia de Vilanova, en la iglesia de Alicante, donde era pastor hasta el domingo pasado, porque el domingo pasado celebramos el culto de despedida por jubilación, que aunque no lo parezca, me jubilé la semana pasada y tuvimos un culto precioso. Pero la semana anterior celebramos el 150 aniversario de la iglesia de Alicante, de la primera iglesia bautista de Alicante. Así que vamos de fiesta en fiesta. Hoy es una fiesta para vosotros. Queremos sumarnos a vuestra fiesta, las de estos 75 años, y deseando que el Señor os siga bendiciendo como hasta ahora. Dejadme solamente dejaros una imagen, porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y palabras ya se han dicho esta mañana. Así que una imagen que creo que puede ser muy bonita. En el mes de septiembre se presentó la maqueta en la Sagrada Familia de Barcelona, se presentó la maqueta de la Torre de Jesucristo. Antonio Gaudí, el arquitecto universal, diseñó las torres de la Sagrada Familia, en las cuales habría 6 torres. Las 4 torres dedicadas a los evangelistas, una torre dedicada a la Virgen María, pero la torre principal era la dedicada a Jesucristo, la Torre de Jesucristo, así se llama. Esa torre es el edificio más alto de la ciudad de Barcelona, 172,5 metros de altitud, solamente superada por el Tibidabo.
solamente superada por el Tibidabo. Y Antonio Gaudí, gran conocedor de la escritura y de la teología y de los evangelios, la diseñó de tal forma con un propósito, y era que todo aquel que llegase a la ciudad de Barcelona, entrase por donde entrase, lo primero que vería sería la Torre de Jesucristo, como el faro de la ciudad de Barcelona para los caminantes, transeúntes, para los turistas, para todo aquel que llegase a la ciudad de Barcelona. Y en el diseño actual, la Torre de Jesucristo va a estar revestida con cerámica y vidrio, con dos propósitos. Uno es que por el día el sol se refleje en la cerámica y la torre quede iluminada, y por la noche dos haces de luz van a iluminar la torre de Jesucristo para que ilumine por la noche, convirtiéndose así en el faro de la ciudad. Bueno, dejadme llevarlo al día de hoy. Vosotros, la Iglesia, todos los que hemos pasado por ella, los fundadores, los que sois los más antiguos, Daniel y María, los que estáis ahora, los jovencitos, los niños que están arriba, que se conviertan en el faro de la ciudad de Vilanova y la Geltrú. Lo ha sido durante 75 años, debe seguir siéndolo porque la historia es muy larga. Yo vengo de una de 150, así que os queda recorrido, pero que seáis ese faro en la ciudad de Vilanova que ilumine de día y de noche a todos sus habitantes, a todos los que puedan algún día visitaros a vosotros. Y recordar el texto de Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús. La torre de Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, pon tus ojos en Jesús, ilumina a todos los que están a tu alrededor y que la iglesia de Vilanova sea un faro en la ciudad que ilumine a toda esta ciudad, así como la Torre de Jesucristo pretende serlo en Barcelona, que aquí lo seáis vosotros. Que el Señor os bendiga y nuestras más sinceras felicitaciones y deseos de que hoy sea un día muy feliz para todos vosotros por esta historia tan bonita, tan preciosa que el Señor ha construido aquí en esta ciudad. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Evangélica en Vilanova y la Geltrú. Damos gracias a Dios por vuestra vida, damos gracias a Dios por vuestro ministerio, por vuestro testimonio y también por esta celebración que hoy estáis celebrando, valga la redundancia, por vuestro 75 aniversario de la Iglesia Evangélica en Vilanova. Detrás quedan un inmenso testimonio de tantos hombres y mujeres que han servido a Dios ahí en vuestra iglesia. Un testimonio que merece la pena recordar, considerar y aprender también de sus vidas. Por delante hay un futuro glorioso, prometedor. Con Dios siempre todo es bueno y con Dios siempre todo obra para bien. Así que desde aquí, desde nuestra iglesia hermana evangélica en Cunit, os deseamos grandes bendiciones del Señor para vuestras vidas, que Dios os guíe en todo y así como hasta aquí habéis perseverado en la obra de Dios, que sigáis confiando en el Señor y sigáis perseverando en Él, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra que Él se merece. Dios os bendiga, os guíe y os ayude en todo. Bendiciones de parte mía, de Fran, de parte de Isa, mi esposa, y de parte también del Consejo de la Iglesia Evangélica en Cunit y de toda la Iglesia aquí, hermana. Que Dios os bendiga y os guíe cada día de vuestra vida. Un fuerte abrazo de parte nuestra. Amén. Llegar a los 75 años es un logro importante. Lo es para cualquier asociación, entidad, incluso para las personas. La Iglesia Evangélica de Vilanova la ha alcanzado. No es la meta final, pero es la suma de distintas etapas que nos llevarán al premio final.
A lo largo de estos 75 años, la Iglesia ha vivido diferentes experiencias, unas positivas, otras negativas, pero todas han ayudado a un crecimiento y a una estabilidad, aún en medio de las dificultades que siempre vive la Iglesia. Nuestro deseo al celebrar este 75 aniversario es que podáis continuar con vuestro testimonio cristiano en Vilanova y alrededores, y hacerlo con la motivación que compartía el apóstol Pablo escribiendo su carta a los filipenses. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios os bendiga en esta nueva etapa, que Dios os bendiga en esta celebración. Y mencionando de nuevo al apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionarà hasta el dia de Jesucristo. Moltes felicitats, Església, i la veritat va ser un plaer poder compartir part d'aquests 75 anys amb vosaltres. Que el Senyor us beneeixi molt. Moltes felicitats. Una abraçada ben forta. Iglesia hermana del Garraf, Marcelo, Silvia, es para nosotros un gozo, queremos felicitaros en este 75 aniversario y dando gracias a Dios porque Él ha sido fiel hasta aquí con vosotros. Habéis sido ese faro de luz todo este tiempo en esta población y ciertamente que decir sino obedecer porque ha sido por la gracia de Dios. Amén. Y hasta aquí os ha ayudado el Señor. Queremos que tengáis una reunión muy bendecida, llena de la presencia del Señor y llena de gozo, ¿verdad? Por eso que además, firmes como iglesias hermanas, Maranata, el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto. Sí, Señor. Y queremos daros en este día un saludo de parte de esta iglesia hermana y de esta congregación y de parte de todos ellos, que lo disfrutéis, que Dios os bendiga grandemente. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Bravo! Asientos, ya vamos a terminar nuestro programa de hoy. Damos muchísimas gracias al Señor por este servicio especial que hemos podido celebrar. Y quisiera terminar simplemente con el salmo que comencé invocando al Señor a primera hora, pensando en el reto que nos deja la predicación de hoy, los saludos que hemos escuchado, los retos que nos dejaba la meditación que compartió Eduardo, no conformarnos, sino transformaos, nos ha dicho Manuel. También todo este testimonio que nos ha dado don Dani Nuño, padre, y José Luis, que también ha estado aquí sirviendo al Señor, nos invita a ser ese faro que decía él, ¿no? Esa imagen que nos ha dejado. Quiero leer el verso 4 del Salmo 126, con que invocamos al Señor a primera hora. Dice, el salmista dice, haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Y estaba repasando cómo es ese fenómeno de esos arroyos, esos ríos que se generan en pleno desierto por la acumulación de aguas en las montañas y en pleno calor y desierto arrasante, ves que viene un río tremendo. Y te pido que oremos al Señor ahora para terminar, que nos ha guiado hasta aquí durante 75 años y que podamos tomar esa fuerza de la Escritura para, como decía José Luis, concentrarnos en Cristo
y seguir caminando a su lado juntos. Vamos a orar.